Bien, reiterando, en el capítulo 1 se debe presentar todos los puntos que establece esta guía. Esta es la guía básica. Ustedes no se basen en otra tesis, por favor. No se basen en el compañero que defendió el cuatrimestre o el anterior o tras anterior. Y menos en el compañero que defendió en noviembre del año pasado. Básense en la guía que estamos viendo. ¿Y qué tienen que presentar para el primer avance? El primer avance, chicos y chicas, porque estoy grabando y es para que lo recuerden, debe entregarse para de mañana en 8, exactamente el día 23 de octubre, antes de la medianoche. Ese día 23 de octubre, ustedes van a tener que presentarme todo el capítulo 1 en su versión preliminar y el capítulo 2 en su versión preliminar. ¿Qué quiere decir versión preliminar? Que es un primer avance de lo que ustedes pueden ir consolidando más a futuro. Que ahí, Profe, permiso. sí, De mañana en 8 sería 16, ¿no? no, 23. A ver, ya te abrí el calendario, pero puede que me haya equivocado. 16. Ujú. Sí, efectivamente me equivoqué. Dicen los youtubers, eso es para que vean que se está grabando en vivo, ¿verdad? Ok, gracias compañera por la observación. Para el domingo 16 sería la entrega del primer avance. Domingo 16 de octubre, antes de la medianoche. ¿Qué se entrega? Les reiteraba, todo el capítulo 1 en su versión preliminar y el capítulo 2 en su versión preliminar. El capítulo 1 en su versión preliminar tiene que ver con que no falte ninguna de las cosas que dice la guía que debe tener el capítulo 1, pero que ustedes traten de ser lo más exhaustivos posibles para completar esas partes. Tomando en cuenta el estilo de redacción que les hemos sugerido que utilicen para una sección como la introducción, la justificación, los antecedentes, que no es nada más ir copiando y pegando cosas, sino que hay una forma específica de redactar esto. Además, objetivos que ustedes ya la mayoría los han ido puliendo. eh, y la parte de marco teórico a partir del borrador o el esquema que jerarquizamos hace 8 días. Esa lista de términos, de conceptos, por lo menos esa lista eh, abarcada completamente. Y recuerden que para marco teórico, esa lista jerarquizada que ustedes tienen, deben, eh, el paso que tienen que hacer para marco teórico, y se los repaso porque lo hablamos la semana pasada, es una vez que tengo mi lista jerarquizada, busco fuentes de información para poder explicar los conceptos o para poder definirlos e irlos desarrollando en la prosa. Recuerden que esa lista no es para nada más colocar. Salud se entiende como, según la OMS, un estado más complejo que no estar enfermo. Incluye tales dimensiones y ámbitos, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de ir tratando, hilando, digamos, o argumentando, explicando el concepto, que puede ser que ustedes, como parte de la explicación, lo definan, pero que no sea solamente la definición del concepto y que con, digamos, ese estilo de redacción más argumentativo, ustedes abarquen la lista que trabajamos hace 8 días, como mínimo, sean sus 9 conceptos o sean sus 11 conceptos, los que ustedes hayan sacado, porque en esa versión preliminar ya luego ustedes podrán ver si hay subcategorías o más conceptos relacionados que tienen que integrarse y enriquecer esa estructura. Pero eso será para posterior al taller. Otra cosa importante que necesito que tomen nota, perdón, para tomar agua. Yo se los, pero se los repaso. Recuerden, en una introducción no se necesita citar. Si hacen una cita, ojalá que esa cita sea pertinente, pero no inicien la tesis diciendo el cáncer de mama es una enfermedad, que tal cosa. No, la introducción presenta el tema, la presente investigación aborda o desarrolla el tema tal.
Recuerden el estilo de redacción. Entonces, en una introducción, por lo general, no se necesita citar. Si ustedes usan una cita que sea pertinente. Puede ser, por ejemplo, que ustedes digan en la investigación, en la presente investigación se va a desarrollar, no sé, un método de validación sobre tal cuestión. Estos métodos, según lo que entienden tales autores, buscan o tienen el propósito en las industrias farmacéuticas de elevar la calidad de ciertos productos. Ok, si hay una cita que sí es pertinente, yo la puedo agregar, pero no es que necesariamente deben empezar a citar desde la introducción. En segundo lugar, la justificación, y esto ténganlo bien claro, en la justificación sí, no es opcional, sí o sí deben citar, deben sustentar lo que van diciendo, porque la justificación no es nada más decir que mi investigación es importante porque es muy bonita, o porque la aprobó la escuela, o porque mi tutor es muy pro y él me va a guiar por este camino de aprendizaje. No, la justificación es la sección en donde ustedes resaltan la importancia o la validez del tema que están proponiendo a partir del dato, a partir del sustento científico disponible. Entonces yo digo, ok, estoy investigando el cáncer de páncreas. En la justificación que hago, puedo remitirme a las estadísticas. Según las estadísticas nacionales en el país, hay una incidencia de tanto por ciento en población de tales rangos etarios. Los tratamientos en las instituciones de salud han ido mejorando a través de los años. Esto ha permitido que hayan tratamientos o haya una sobrevida mayor en pacientes con fases no avanzadas de esta enfermedad, etcétera. ¿Ven? Pero yo voy justificando el por qué mi tema de cáncer de páncreas podría ser importante a la luz de un proceso de tesis. Entonces es una forma más específica de es una forma más específica de decir mi tema es importante porque hay sustento científico o hay datos científicos que me soportan la idea de la importancia. Ven, entonces en la justificación tomen nota, sí, se debe sustentar, sí se debe citar. Nos consulta una compañera en el chat que, que si en la introducción podemos meter citas, ok, es lo que acabo de decir, o tal vez lo leí muy tarde, pero bueno, les reitero, la introducción no necesita llevar citas, las puede llevar, pero solo si es pertinente, ok, no metan citas a lo loco para cumplir. En la introducción, solo si son pertinentes. En el planteamiento del problema, se necesita citar, igual que la introducción. Puede ser que sí, si hay un dato pertinente, pero si no, es una cuestión más argumentativa de ustedes, porque están generando una reflexión sobre el contexto en el cual el tema de investigación cobra su sentido. Y por eso es que en esa parte, en el 1.2, debe ir enunciada la pregunta de investigación. En la justificación, que es en lo que estábamos conversando ahorita, sí se debe citar. Y citar no es copiar y pegar. Citar es integrar a la línea de mi redacción y a la línea de mi argumentación las fuentes que sustentan o justifican mi tema de tesis. Recuerden que ahora otra consulta por acá que me hacían era el tema de la extensión. Nuevamente, ninguna de estas cosas tiene una extensión mínima. Yo les he recomendado, por ejemplo, que para la introducción no se tiren 4 páginas, tírense una aproximadamente. Puede ser menos de una página, puede ser un poquito más de una página, pero no se tiren 4 páginas. Para el planteamiento del problema pueden ser un par de paginitas a lo sumo, pero creo que un planteamiento del problema debería ser un poco más breve, tal vez una paginita. Pero ustedes verán si el planteamiento del problema que están elaborando implica disertar un poco más el panorama del tema de investigación, entonces puede ser que se pase un poco más de una página, pero tampoco debe ser algo muy extenso. En el tema de la justificación, los objetivos no cuentan porque los objetivos se pegan ahí, nada más. No van a quitarle a uno media página. En la justificación tampoco hay una cantidad específica de páginas, pero hay aproximados. Una justificación para un TFG por lo menos debería ser entre 6 páginas
O a veces he visto en algunas tesis que 8, pero ya 8 es mucho. O sea, una justificación debería ser 6 páginas ahí aproximadamente, pero 6 a lo sumo, ¿verdad? Porque es muy importante que ustedes sean sintéticos. Ustedes no pueden perder una semana completa tratando de justificar un tema que están desarrollando. Pero la justificación, sí les decía que era importante que la nutrieran con dato. ¿Ok? Ahí sí se necesita citar. En el 1.4 se cita todo lo que se pueda. Y en los antecedentes, obviamente, también se cita, porque ahí están haciendo antecedentes. Pero aquí es donde viene una pregunta que es muy famosa entre ustedes, los estudiantes. Y dicen, ¿qué tipo de fuentes puedo utilizar para cada una de estas partes? ¿Será que puedo utilizar un libro? ¿Será que puedo utilizar una tesis? ¿Será que puedo utilizar un artículo científico? ¿Será que puedo utilizar un sitio web? Y les voy a clarificar esto para que tomen nota y no se les olvide. En la justificación se puede utilizar algún libro, algún artículo científico, alguna fuente institucional, alguna fuente técnica institucional, guías, por ejemplo, internacionales, publicaciones sobre el estatus de algún tema de salud que hace alguna organización nacional o internacional. Se puede utilizar algún tipo de dato que esté disponible en un sitio web serio. Por ejemplo, si ustedes sacan un dato de la OMS o de la OPS, o si sacan un dato del Ministerio de Salud, es una página institucional formal, seria. Entonces sí se puede usar en la justificación. Vean que la justificación permite que ustedes usen más tipos de fuentes de información. Los antecedentes, no. Los antecedentes ya solo se pueden construir a partir de artículo científico o tesis. Nada más. Y esas dos fuentes, sobre todo, deberían irse más enfocadas hacia los artículos científicos, que es la evidencia de mayor peso. Una tesis no tanto. Pero a veces, como no hay antecedentes nacionales, uno tiene que meter la tesis que hizo, no sé, un compañero de la UH, o un compañero de la Latina, o un compañero de aquí mismo de la UIA, pero de otro cuatrimestre. Entonces ahí tal vez mencionar un antecedente nacional utilizando una tesis, pero traten de apuntar alto, apuntar hacia artículo científico. Otra cosa importante, y se los digo a ustedes porque como ustedes hacen más investigación experimental, a veces es más fácil encontrar un antecedente en la tesis de alguien de farmacia que buscarlo en un artículo científico, que suele ser un poquillo más complejo, pero preferimos que sean artículos científicos. Aquí en los antecedentes no se pueden usar sitios web, no se pueden usar libros, no se pueden usar autores institucionales o documentación técnica. Aquí en antecedentes no se puede decir, es que la OPS hizo un estudio epidemiológico sobre tal cosa. No, eso no se puede. Porque ese estudio a nivel institucional no es un estudio de carácter, digamos, de carácter académico. Puede ser un estudio más de carácter institucional formal. Y los antecedentes de investigación aluden a una investigación académica, porque tiene las condiciones de una institución educativa como una universidad, para generar el abordaje de un tema específico que se parece o se relaciona al que ustedes están planteando. Los antecedentes nunca tienen que llamarse igual al tema de ustedes. Si, por ejemplo, mi tema de tesis es el cáncer de páncreas, yo puedo buscar algún antecedente, alguna investigación que hable sobre sobrevida en pacientes de cáncer, con cáncer de páncreas o innovación en los tratamientos que hay para el paciente con cáncer de páncreas o en los métodos diagnósticos para el cáncer de páncreas, pero puede ser que sean relacionados y no tengan el mismo título que yo. Entonces eso es válido, son antecedentes. Ustedes no busquen antecedentes colocando el título que tienen en la tesis ahí en el buscador porque no les va a salir nada. Como les explicaba Sharon la vez pasada, hay palabras clave o, digamos, como más estratégicas para poder generar búsquedas, perdón, resultados en las búsquedas de forma un poco más pertinente. Otra cosa importante,
y que sea la única vez, ojalá que lo hablemos así para que lo tengan bien claro. Los antecedentes históricos no son de la historia, no son de la historia del tema. Son investigaciones que se han dado lejanas en el tiempo y que abordaron de cierta forma mi tema. Entonces, si yo tengo mi tesis sobre cáncer de páncreas, el antecedente histórico no es que me busquen un libro antiguo que dice que en la era de la medicina antigua, allá en Europa, los primeros médicos investigaron sobre anomalías que tenían los órganos del sistema digestivo y que entre ellos había alguna mención sobre el cáncer de páncreas. Y de ahí viene una primera intención de hablar del tema. No, no busquemos historia de. Los antecedentes históricos son investigaciones parecidas a las mías, pero que llevan generalmente más de una década de haberse realizado. Si yo tengo una investigación sobre el cáncer de páncreas y su relación con los hábitos alimenticios, que es del 2006, y la mía es de tratamientos innovadores para pacientes con cáncer de páncreas, puede ser que no sea el mismo título, pero es un antecedente histórico. Es algo que abordó mi tema de alguna manera en particular, pero me sirve para hablar de que han habido investigaciones en la línea del tiempo hacia atrás que han ido tratando de abordar ejes temáticos sobre el cáncer de páncreas. Igual los antecedentes internacionales deben ser, como les digo, artículos científicos o tesis, ojalá solo artículos científicos que hablen sobre mi tema, pero que son más contemporáneos. Puede ser que un antecedente internacional hable de mi tema, fue un estudio en México, un estudio en España, entonces lo puedo usar si tiene menos de 10 años de haberse publicado como antecedente internacional. Pero si es un estudio que se publicó en Canadá o en Alemania y es del 2006, es internacional, sí, pero me sirve más para histórico. ¿Ven? Ustedes en esta construcción deben ser bastante como mañosos en deliberar. Si tengo un antecedente internacional, pero es viejito, lo meto en históricos. Si tengo un antecedente nacional, pero es viejito, lo meto en históricos. ¿Lo ven? Si tengo un antecedente internacional contemporáneo, ahí más o menos cercano a la época en que yo estoy haciendo la tesis, entonces sí me sirve de antecedente internacional o nacional. Una tesis que se publicara en 2015 o un artículo científico que se publicara en 2014, todavía podría utilizarla a modo de antecedente internacional si ha sido una publicación internacional o nacional si ha sido una local. Creo que con esos puntos estamos claros. Y voy rápido para no quitarnos el tiempo de la clase de hoy, solo para dejar esas cositas refrescadas y grabadas para que no se les olvide. En el marco teórico, misma historia. Se cita, obviamente, se cita. La segunda pregunta, fabulosa pregunta entre ustedes, es ¿y qué tipo de fuentes de información puedo meter en marco teórico? Como les decíamos a ustedes hace 8 días, en el marco teórico se pueden utilizar artículos científicos, libros y autores institucionales que son publicaciones técnicas, digamos, formales. Un lineamiento del Ministerio de Salud, una guía internacional, es una fuente muy válida para la sección de marco teórico. En el marco teórico no se debe utilizar ningún sitio web, no se debe utilizar ninguna tesis, no se debe utilizar ningún dato de algún portal raro, ¿verdad? No se deben utilizar, por ejemplo, datos de periodísticos, digamos, de una estadística que yo saqué de una publicación periodística, porque es un marco teórico, se tiene que hacer a partir de teoría dura, es decir, libros, artículos científicos o publicaciones técnicas. Denme un momento para